hay dos temas más importantes que nos interesa de estabilidad 1. Uno es la parte de geometría de las superficies y otro es diagramas de características. Para hacer diagramas tuvieron muchas etapas intermedias como sumatoria de fuerzas, calcular equilibrio, para después calcular reacciones, para después calcular diagramas 2D, para después calcular diagramas 3D. La verdad que nos importa el resultado final, para lo cual es necesario muchas de esas cosas anteriores, pero si pueden saltear directamente al resultado final, van a ganar tiempo en la resolución de ejercicios. Entonces, van a tener que calcular inercias y momentos estáticos, como vieron hace un ratito, y van a tener que calcular diagramas de características para calcular esfuerzos para avanzar con lo que es estabilidad 2. Entonces, lo que nos va a pedir el ejercicio es trazar los diagramas, o en muchos casos no va a decir explícitamente trazar los diagramas. Ustedes deberían saber que es algo necesario para hacer lo siguiente. Pero si pueden ahorrar cuentas y ahorrar pasos, por favor, ahorren cuentas y ahorren pasos. Cuando justamente hablaba que el parcial se tiene que entender, cuando hacen las cuentas se tiene que entender, pero no tienen que hacer cuentas que no son necesarias. Así como hace un ratito, si les pedía los calcular ejes principales y decían, este es un eje de simetría, este es principal, ya está, no tienen que empezar a calcularme y demostrar que el baricentro estaba en la mitad. Es un eje de simetría, es un principal, calculo el otro, y listo. Lo mismo va a hacer con diagramas. Vamos a calcular dos diagramas. Y si algo lo salteo, lo salteo. Y les pregunto a ustedes, me pide el enunciado calcular diagramas de características de esta estructura espacial, y va a ser muy común que hagamos espaciales en estabilidad 2, que no es tan común en estabilidad 1, me parece. En estabilidad 2, la mayoría de los casos terminan siendo cosas espaciales. No siempre. Pero bueno, tenemos esta estructura, tenemos que hacer estos diagramas. ¿Cómo empiezo? Tendrías que seccionar en distintas partes de los parentes y analizar los esfuerzos en esas secciones. Bien, eso es una cosa que suelen hacer en estabilidad 1, y mucha gente va a estar tentada a decir, bueno, voy a calcular esta barra y después voy a calcular esta barra. Y si llegan a tener una carga en el medio, o sea, si esto hubiese sido así, alguna persona hubiese querido partir este pedazo de este pedazo. Intentaremos no hacer eso y no seccionar, porque mientras más secciones, más tiempo vas a usar en seccionar barras, que no es necesario. Pero bueno, si necesitan hacerlo, pueden. El problema no es que les pedimos que no hagan cosas. El problema es que si hacen eso, se van a gastar tiempo y no lo van a tener para después. Y después me van a decir que no tuvieron suficiente tiempo en el parcialito. Pero muchas veces no tienen el tiempo en el parcialito por esas cuestiones. Porque empiezan a usar tiempo en cosas que deseamos que no lo hagan. Entonces, en primer lugar, no voy a seccionar mi barra. ¿Qué más? ¿Cómo empiezo el ejercicio si no quiero seccionar mi barra? Lo bueno de esta estructura es que está empotrada y yo arrancaría desde, o sea, desde arriba, desde la derecha hacia la izquierda, y arrancaría a ver cómo son las cargas, o sea, si tengo cargas aplicadas ahí en la esquina arriba, si tengo cargas puntuales o distribuidas, y empiezo a ver cómo se comportan en la barra. Bien, O sea, entonces no iría seleccionando. Victoria dice, arranquemos de acá y empecemos a avanzar. Y es una opción extremadamente válida. Mi única duda es por qué dijiste porque está empotrada. Si yo te lo cambio a, no sé, alguna carga cualquiera, y eso para estar en equilibrio que necesita un apoyo así. En este caso, ¿no hacía lo mismo? No sé, me da duda porque, o sea, en estabilidad uno siempre nos ponían como los empotramientos así, nos decían, si aparece esto así, no necesitan calcular las reacciones de vínculo externo. No sé qué haría ahí. Ahí en ese caso tenés que calcular los vínculos, ¿no? Tengo que calcular los vínculos. No, Solo el apoyo móvil, porque cuando vayas de derecha hacia izquierda te vas a encontrar con esa reacción. Claro. La razón que tengo que calcular o no tengo que calcular un vínculo es qué pasa cuando avanzo. Si yo decido avanzar, voy a cambiar el color. Empiezo acá y empiezo a caminar. Conozco. Uy, me falta esa incógnita. Resuelvo esa.
y después puedo seguir caminando. No tengo que calcular los vínculos, tengo que calcular ese vínculo. Y me ahorro de calcular los dos de abajo. Por eso es importante saber qué tengo que hacer porque lo tengo que hacer y qué hacía porque estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando aparece esa estructura, muchos de ustedes van a estar extremadamente tentados de calcular los vínculos y de hecho la mayoría va a calcular las 3 reacciones de vínculos. Las 3, cuando no era necesario. Y sospecho que más de uno se le pasó por la cabeza hacer un análisis cinemático, inclusive, de esta estructura, que nadie les pidió. Nadie les pidió el análisis cinemático, entonces eso no es necesario. Está bueno que lo piensen y lo miren y digan, sí, isostático, pero listo. Después arrancan a calcular diagramas. Y dicen, para diagramas, necesito ese vínculo, despejo ese vínculo, y para despejar ese vínculo puedo hacer siempre un sistema con una ecuación, para despejar una incógnita. Hay que pensar cuál. Acá es bastante obvio, tomo momento respecto a este punto, despejo el de arriba. No siempre es tan obvio, pero generalmente puedo despejarlo de una. Entonces, si me pide diagramas, no me pide vínculos. Entonces, no arrancamos a calcular vínculos. Y sí, en el caso que esté empotrada, sé que no tengo que hacerlo, pero no es el único caso. Hay muchos casos que no van a estar empotradas las barras, igual no va a ser necesario calcular todos los vínculos. Y en caso que tenga que calcular vínculos, tengo que inteligentemente ver cuál es mejor y cuál es la forma más sencilla de calcular. Entonces, no vamos a seccionar la barra, vamos a intentar no seccionar la barra y vamos a intentar no calcular vínculos excepto que sea estrictamente necesario. Y por esto es importante tener, no solo entender estabilidad 1 y aprobar estabilidad 1, sino que refrescarlo y tenerlo sencillo. Porque el tiempo que tardemos en resolver esto va a ser tiempo que perdamos y no tengamos disponible para hacer todo lo que sigue. Y por esto es que los parciales empiezan a ser cortos de tiempo. Porque muchas veces hay ciertas cosas que esperamos que salgan rápido que después no salen tan rápido. Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí. Sí, Arrancamos sí, a hacer diagramas y de forma totalmente arbitraria elegí empezar por el esfuerzo axil y el esfuerzo torsor. Momento alrededor de X es torsor, N es esfuerzo axil o esfuerzo en dirección X. Y cuando hacemos estas cosas vamos a intentar pensar los valores y hacerlo como lo hacemos en estabilidad 1 y a medida que avanzamos en la materia pensar el significado físico. Eso sí es algo que todavía no tienen incorporado y no tienen por qué tenerlo incorporado, pero lo van a tener que incorporar a medida que avancen con estabilidad 2. ¿A qué me refiero con significado físico? Esfuerzo axil, tengo un eje y el esfuerzo axil es una fuerza en el eje de la barra. Y si lo imaginan, se imaginan la barra, se imaginan la fuerza en la dirección del esfuerzo de la barra. Muchas veces lo llaman normal. El esfuerzo ese normal, yo lo suelo llamar axil porque es más simple en mi mente. Se llama esfuerzo normal porque es el esfuerzo que es normal a la superficie que es normal al eje de la barra. Es más sencillo para mí llamarlo axil y es el esfuerzo que está en la dirección del eje de la barra. Si lo quieren llamar normal, está todo bien. Es tema de nombres. A mí me va a salir axil, ustedes llámenlo como quieran, nos vamos a entender mutuamente. De la misma manera que cuando hablaba de inercia, yo lo voy a llamar Steiner. Si ustedes le dicen Steiner, nos vamos a entender y está todo bien. No se sientan presionados a tener que hablar mi lenguaje, porque nos vamos a entender. Entonces, el esfuerzo axil, esfuerzo en la dirección de la barra. Esfuerzo torsor, un momento que gira alrededor del eje de la barra y van a empezar a imaginarse una barra. En este momento no tengo una barra, me busqué una billetera vacía. Y torsor es esto. Y ven cómo estoy retorciendo mi barra. Esto es un torsor. Y quiero que cuando vean un torsor y avancemos en un torsor, se imaginen esto siendo retorcido. Eso es un momento torsor. Y vamos a intentar imaginarnos eso. Lamentablemente, Cristian, no tengo un coyote, tengo una billetera. Y a la billetera le aplico una
cosita, tal vez quede así mejor, más prolija, y le voy a aplicar una carga distribuida en esta dirección, y esa carga distribuida que va a ser esta. Si lo empotro acá, va a ser esta. Y de a poco vamos a empezar a imaginarnos que está haciendo esto. La barra de arriba, ¿la ven retorcida? La barra de arriba es esta acá. ¿Se está retorciendo? No. No. No, No. Igual. La barra esta, que va a ser mi columna, ¿se está retorciendo? Sí. 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 Entonces, físicamente, si imaginamos esas cosas, podemos saber si van a tener las cosas momentos torsores o no. Es importante hacer las cuentas, pero es importante ver esa estructura y decir, si tengo algo así y le aplico esta carga así, voy a retorcer a la columna, pero no a la viga. Y esta carga de acá va a tirar esto de costado. Tampoco va a retorcer nada. Entonces podemos empezar a tener una idea de si vale algo o no vale algo sin hacer cuentas. Esto que estoy diciendo no lo espero que lo hagan en este momento. Hay muchas cosas que son intuitivas para mí, que no son intuitivas para ustedes, que va a ser intuitivo recién, con suerte, cuando terminen estabilidad 3. Entonces no espero que lo vean hoy. Veo que lo intenten pensar y hagan el esfuerzo de que cuando están resolviendo esto, intenten pensar esa parte. Así de a poco lo van a incorporar porque va a ser necesario cuando avancen en la carrera. Entonces, intenten empezar a pensar esas cosas. Y si no, hagan las cuentas como estabilidad 1, que les va a ir bien, pero lo más rápido posible. Todo esto era la parte física. Si vamos a los números, arrancamos y empezamos a hacer números. Me había dicho Victoria que me pare acá y arranque acá. ¿Por qué empezamos acá? Me puede contestar Victoria o cualquier persona. ¿Por qué empezamos acá? Sí, porque, o sea, si arrancás por abajo, por ejemplo, tenés el empotramiento y no conocés la reacción de vínculo, las reacciones de vínculo, las fuerzas que hay aplicadas ahí. O sea, Claro, como tampoco podría saber su valor. Acá tenía 6 reacciones, un esfuerzo axil, los 2 cortes y los 3 momentos que no quiero buscar porque me voy a enchalar, pero tengo 6 reacciones que no quise calcular. Entonces, empiezo acá. ¿Y acá qué conozco? Abajo no conozco, claro, acá no conozco mis 6 reacciones y lo que me dijo una persona sabiamente y le hablé encima es acá sé que todo es 0. Entonces, en este caso, no solo lo conozco, sino que todo es 0 y de ese 0 voy a empezar a sumar. Veo este punto y empiezo a moverme en esta dirección y sumar esfuerzos en dirección X. ¿Cuánto vale el esfuerzo axil? 0. 0. En este punto, ahora mi esfuerzo en X cambió. Ahora X vale esto. Tengo que volver a mirar para atrás y decir, ¿tengo algo en este nuevo X? ¿Antes de llegar a este punto? No. O nada, 0. Arrancamos en 0 y me empiezo a mover para abajo. Cuando me muevo para abajo, ¿aparece algo en X? No. No tengo esfuerzo acción. Así es como lo hacemos si lo pensamos más o menos como lo hacemos en estabilidad 1. Arranco a un 0 y empiezo a sumar. Cambió la barra, tengo que volver a mirar para atrás, porque ahora cuando veo esta barra, veo esto y veo ahora en esta dirección X. ¿Vertical tenía algo? No. Arranqué en 0, me muevo para abajo, no tuve nada, no me apareció nada en X, se mantiene en 0. Y hicimos un diagrama de esfuerzos axiles sin hacer una cuenta, porque es 0. Cuando tenemos algo que no es 0, alguna cuenta vamos a tener que hacer. Pero nos vamos moviendo un valor conocido y vamos barriendo la barra. Lo podíamos haber visto físicamente pensando, yo veía esto, y esta barra no está siendo apretada. Esfuerzo axil es si aprieto mi barra. Y esta fuerza, alguien está tentado a decir que me va a apretar esta barra, pero no. Si yo tengo mi lapicera y la empujo de este lado, la lapicera se mueve y no es apretada. Para apretarla necesito fuerza de ambos lados. Esa es la parte física que vamos a aprender en esta materia, que no es necesaria en este momento. ¿Alguna pregunta? No, bien claro. Pasamos
Al momento torsor, entonces. La parte física la vimos antes y sabíamos que se va a retorcer esta barra y no esta. Eso es lo que vimos antes y lo sabíamos. Es decir, cuando yo tenía esto y lo deformaba de esta forma, por la carga cuando le ponía la carga acá arriba y esa carga deformaba, se me retorcía la billetera, pero no la parte de arriba. Ahora vamos a calcular esos números. Para calcular esos números, hacemos lo mismo que en Axil. Nos paramos acá, que vale 0. Y este 0 voy a empezar a moverme para allá y ver qué genera momento alrededor de X. Me pongo acá, vale 0. Cuando me voy moviendo para allá, lo que empieza a aparecer es únicamente esta carga distribuida. Esta carga distribuida, ¿genera momento alrededor del eje X? ¿De este X? No. Porque se corta. No. Entonces, acá voy a tener un 0. Cuando llego al nudo, ahora cambia la barra y empieza a ver la barra vertical. Y como cambio la barra, tengo que volver a mirar para atrás. Y ahora, esta carga genera momentos alrededor de este eje. Sí. ¿Qué momento que genera? U por L cuadrado sobre 2 sería. Q por L cuadrado sobre 2. Lo dijo más rápido de que yo lo pude pensar. ¿Por qué Q por L cuadrado sobre 2? Tengo Q por L es la resultante, está aplicada en la mitad, entonces Q por L sobre 2, que es esa distancia de la resultante a la barra, es el momento torsor que tengo acá arriba. Y no es necesario más que calcular eso. No es ni necesario escribir la resultante y escribir las flechas si no la creen necesario. Sabemos que es Q por L la resultante, va a estar en la mitad por L sobre 2. Y escribimos directamente Q por L cuadrado sobre 2. Y una vez que tenemos... ¿En qué plano estás graficando? Ahora voy a hablar un segundo de los planos. Los planos voy a hablar en un ratito. En principio, donde te gustó. Conozco el valor acá arriba. Para conocer el valor acá abajo, lo que tengo que hacer es moverme para abajo. A medida que me muevo para abajo, no aparece ninguna nueva carga. Y esta carga P, que está en dirección Z, ¿genera momento alrededor de Z, de X? No. No. ¿Y esta carga distribuida cambió el momento que generaba alrededor de X? No. No. Entonces, ese diagrama es constante y me queda de esa forma. El signo depende de mi terna. El diagrama no. No importa qué terna elegían, les quedaba algo nulo y algo constante de valor QL cuadrado sobre 2. No importa qué terna eligen. Este signo depende de esta terna. Y si yo elegía otra terna, me daban otros signos. Y cuando digo otra terna, no me refiero a terna derecha o terna izquierda. Cambiaba los ejes y empezaba a hacer algo raro y me daba otro signo. Los signos dependen de algo arbitrario como mis ejes. Pero la forma y el valor no dependen de eso arbitrario. No puede depender de eso arbitrario. Imagínense un mundo donde el esfuerzo torsor que tiene la columna del edificio depende de la persona que calculó la columna de ese edificio. Sería algo muy extraño. Entonces, el signo para mí, es poco importante. Para mucha gente esta materia es importante, porque tiene sentido ese signo. Pero es un sentido bastante arbitrario. Podían elegir otro sistema con otras coordenadas que les dé otro signo. Ahora, si van a elegir este eje y van a escribir este eje y van a escribir este sistema coordenado, tienen que poner un signo que tenga sentido con ese sistema coordenado. Y el signo, bueno, lo ven en función de esto, gira así. Y girar de Y a Z es positivo. Positivo siempre es de X a Y, de Y a Z, de Z a X. Eso es positivo para cualquier terna en el mundo. De X a Y, de Y a Z, de Z a X. Perdón, una pregunta.
entiendo, o sea, la parte de que es positivo, eso sí, pero en base a la terna, el positivo, ¿por qué es de ese lado? O sea, el positivo no sería del otro lado, de la barra, digamos. Tengo que empezar a partir pedacitos. Tengo esto así y tengo una carga distribuida así. Para equilibrar eso, yo necesito ese momento en ese lugar, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? No, estoy mal. Lo hice mal. Eso que gira de esta forma, y no puedo hablar de horario o antihorario porque cuando estoy en el espacio no existe, eso que gira de esta forma tiene que ser equilibrado con algo que gira de esa forma, y es equilibrado en la cara de abajo con algo que hace de esa forma. ¿Eso me seguiste? Sí, sí, eso perfecto. O sea, llego a entender la parte de que es positivo, pero lo que voy es que yo en el gráfico lo hubiese puesto del otro lado de la barra. Bien, bien, bien. Esa era la pregunta. Bien, yo pensé que el signo era este. Bueno, el signo es este porque, bueno, veo esto en mi cara positiva, que es la cara de abajo, y eso va de I a Z. Por eso es positivo. Ahora, la pregunta es cómo lo dibujo. Como vos quieras. El esfuerzo normal o axil y el momento torsor, dibújenlo como más les divierte. En cualquier plano, en cualquier dirección. En esos dos momentos, y solo esos dos momentos. Hay Ok, gente o sea que que te esos va a dos, decir, hay perdón, gente que te va a vos decir pongo el signo y del lado que sea. como te guste, inclusive con la Ok. perspectiva que quieras. A la gente que me estaba preguntando, ¿en qué plano lo dibujaste? En ninguno, me parece. Si lo dibujaba en dirección Y, tenía que ser así. Si lo dibujaba en dirección Z, tenía que ser así. No lo dibujé en ninguno. De hecho, no lo dibujé, lo dibujó Clary. Clary lo dibujó como le pintó, porque el esfuerzo axil y el momento torsor lo dibujan como quieran. Es el único que dibujan como quieran. En el plano que deseen. ¿Sí? Perfecto, gracias. No va a pasar más de aquí en adelante. Cortamos las piernas y no dejamos ser libres. ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo ahora, cada uno elige convenciones distintas. No existe una convención universal a hacer axil y torsor. Y entonces no te voy a limitar. Sí existe convenciones universales, o sea, no importa si estés en terna derecha o izquierda, todos los softwares que hacen diagramas los hacen de la forma que te voy a decir ahora. ¿Qué va a hacer? El corte en Y lo dibuja en el plano XY. Es decir, en la dirección Z, básicamente. Y el momento en Z, que está justamente asociado al corte en Y, lo dibuja en el mismo plano, en el plano XY, es decir, en la dirección Z. Y todos los programas hacen esto. El corte en Y lo dibuja en el mismo plano que el momento Z, que es el plano XY o la dirección Z. No, perdón. El plano XY, que es la dirección Y, perdón, me estaba confundiendo. Mil disculpas. Ahora lo hago con un ejemplo así no se confunden cuando me equivoco. Pero todos los softwares hacen lo mismo. El corte en Y en el mismo plano que el momento en Z, que es el plano XY, que es la dirección Y para la mayoría de ustedes. En realidad es un plano, pero la mayoría lo piensa como una dirección. Y ahora vamos a ver el por qué. Es una razón física y ya no es arbitrario como el anterior. Tienen la cosa esta. La carga distribuida lo que va a hacer es una carga acá que deforma esto de esta forma, ¿no? Todo el mundo se imagina la carga distribuida que deforma así. ¿Alguno tiene alguna duda? Lo dibujo igual acá. La carga distribuida va a deformar así a la barra. La va a deformar así. ¿Lo ven cómo deforma esa barra? Sí, sí, sí. Sí. ¿En qué plano está deformando la barra esa carga?
Cuando yo pongo la carga distribuida, aquí estará mi viga, y hacía así, y hacía así. ¿En qué plano la estoy deformando? El que tiene como normal a Z, digamos. El plano que tiene normal a Z, que es el plano XY. Eso es lo que yo llamo acá abajo, plano XY. Agarro el versor X y el versor Y, eso forman un plano, que es normal a Z, y en ese plano se deforma. Esa deformación se genera por una carga que está en dirección Y, que va a estar justamente asociada al corte en Y. Y va a generar un corte, un momento en Z. Por eso se dibujan en ese plano. Esos cortes y esos momentos están asociados a una deformación. Y se dibujan los momentos en el plano en el que se deforma. En este momento de su carrera, no deberían tan fácilmente ver cómo se deforma una estructura. Entonces, la forma de recordarlo es corte en Y, lo voy a dibujar en dirección Y. Momento en Z, lo voy a dibujar en plano XY. Yo me lo acuerdo de esa manera. Momento en Z, plano XY. O sea, termino hablando de las tres direcciones. Momento en Z, en los otros dos, XY. Corte en Y, en dirección Y. Y todo el mundo hace lo mismo. No importa qué terna usen y de dónde estén en el mundo, eso es común en todo el mundo. ¿Sí? Intenten hacer los diagramas espaciales así. Después, si no los hacen así, se pasa, depende qué error tengan, se perdona, baja más o menos puntos, pero intenten acostumbrarse a eso. Vamos entonces con el corte en Y, y lo voy a dibujar en dirección Y, y ahora sí voy a respetar el tema de signos. ¿Cuánto vale el corte en Y en ese nudo, en ese extremo? 0. 0. Cuando me voy moviendo, ¿aparece una carga en dirección Y? Sí, la La distribuida. distribuida. La distribuida. ¿Y es en dirección de Y o en dirección negativa Y? En dirección negativa. En dirección negativa. Entonces, como me movía así, en contra del eje X, iba en dirección negativa, suma negativo, hasta llegar acá. Y cuando llegue acá, suma en total un valor negativo que vale Q por L. Negativo. ¿Y cómo junto este 0 con este punto? ¿Una recta, una parábola, Una recta. una recta? Como el corte, como la carga es constante, el corte es lineal y es negativo. Y lo dibujé para ese lado porque es negativo, en dirección Y negativa. Llegué al nudo. Tengo que cambiar de barra y ahora el eje, la barra que tengo que mirar es esta. Y tengo que mirar ahora dirección Y. En este caso particular coincide. Si coincide, ¿cuánto vale para la columna el corte en Y acá arriba? También Q por L. Q por L y más o menos. 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 Entonces la columna tiene ese mismo valor. Y me empiezo a mover para abajo. Me muevo para abajo. Cuando llegué acá, ¿tuve algo más que tenga una fuerza en dirección Y? No, va a seguir con ese mismo valor. Va a seguir con el mismo menos Q por L y entonces va a ser constante, de valor negativo. Borro mi dibujo y pongo el de Clarín. Y tenemos el corte en Y. Lo dibujé en el plano XY, es decir, en la dirección Y, respetando los signos de mis ejes. Como es negativo, lo puse en dirección Y negativa. ¿Sí? Pasamos al momento en Z. Como el momento es en Z, lo voy a dibujar también en este mismo plano, el plano XY. ¿Cuánto vale el momento en Z acá?
0. Cero. Y me empiezo a mover para allá, y cuando me muevo para acá, me aparece esta carga distribuida. Esta carga distribuida genera momento alrededor de Z. Sí, sí. Sí. Genera momento, voy a tener algo y lo voy a tener cuando llegue acá. Voy a cambiar el color, que tal vez con negro sobre negro no es buena idea. Llego acá y tengo un momento alrededor de Z. ¿Cuánto vale? El momento alrededor de Z de la viga. No es Q por L cuadrado sobre 2. Q por L cuadrado sobre 2. Lo que hicimos fue calcular nuevamente Q. Calculamos la resultante, que es Q por L, y notamos que la resultante está a una distancia L sobre 2, y es Q por L cuadrado sobre 2. ¿Negativo o positivo? Negativo. Positivo. Digo, Creo que me dijeron ambas opciones con la misma cantidad. No, Negativo, negativo. 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 Negativo, entonces lo dibujo para ahí. Menos Q por L cuadrado sobre 2. Y es cuadrático. Cuadrático. ¿Por qué es cuadrático? Porque el corte ni es lineal. Cuadrático porque el corte ni es lineal. Fantástico. Entonces dibujo una parábola. Me salió bastante fea mi parábola. Dibujo una parábola. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿No sería al revés, la concavidad? Y les pregunto, ¿cuál de las dos opciones son? Me gusta la... Cali me dijo la palabra concavidad. Yo vivo hablando de concavidades y la gente me dice que es concavidad. Tengo que en el mundo normal decir cara feliz y cara triste, que es medio difícil acá ver la feliz y la triste. Pero bueno, ¿está feliz o está triste? Feliz. ¿Cómo ves que está feliz? Porque para el momento en Z sería en contra de como una bolsa cuando sopla el viento, lo pienso así. Está buenísimo. Si lo ven así con el sentido de cómo tira la fuerza, está buenísimo. Yo me lo imagino distinto, pero bueno, mi mente está arruinada años de matemática y yo digo, esto es la derivada de esto. Tiene derivada al principio nula, entonces arranca horizontal, digamos, y va aumentando su pendiente hasta tener una pendiente. Si hubieses arrancado al revés, era lo contrario. Esto arrancaba con pendiente y terminaba sin pendiente. Para tener esta opción que está mal, tenía que tener algo de este estilo, que no tenía. Pero bueno, eso que digo yo son años de matemática y buscar relaciones que la gente no busca. Lo que es importante es que la parábola efectivamente tiene esa concavidad. Es una parábola que va subiendo siempre. ¿Y puede llegar a ser así? No, porque nunca tenés pendiente positiva. Exacto. Para hacer esto, acá tenía un máximo y me cambia la pendiente, necesitaba un corte de este estilo. Que tenga un 0 asociado al máximo y pendiente positiva, que no tengo. Entonces, tengo un menos. Pasamos a la columna. Esta es la columna. Y ahora tengo que ver momento alrededor de el Z de la columna. El Z de la columna es este de acá. Entonces me paro acá arriba, vuelvo a mirar para atrás y me fijo. ¿Alguna de estas cargas, es decir, la carga distribuida, genera momento alrededor de Z acá? No. No. Entonces arranco en 0. Arranco en 0 y me empiezo a mover para abajo. Cuando me muevo para abajo, ¿la carga P genera momento alrededor de Z? ¿En algún No. lugar? No. No. Entonces la carga P no hace nada. ¿La carga Q genera momento alrededor de Z? Ahora a lo largo de esto. Sí. Sí. ¿Cuánto momento genera abajo de todo? Q por L por H. Q Ah, no, por H está bien.
por L por H. Q por L vuelve a ser la resultante de esta carga, Q por L, y la distancia es desde acá hasta acá, que es H. Entonces, el momento es Q por L por H. Y así, ¿es negativo o es positivo? Negativo. Es negativo porque va del Y al X. Como es negativo, estamos dibujando, lo tenemos que dibujar para ahí. Y le ponemos el menos arriba y abajo y en todos lados para ser redundante. ¿Y cómo junto ese 0 con este valor? En una recta. Con una recta. En el parcial, son como yo y le sale esas cosas con pulso medio raro. Es tan fácil como escribir parábola. Y yo sé que ustedes saben que es una parábola. Si no les queda prolijo. Si les queda prolijo, no tienen que decir nada. Lo mismo abajo, recta. Si no les queda una recta. Si les queda una Felipe, recta, sí. ¿Sí? ¿se exige usar algún método de trazo, de tangentes o algo? No, O si te así. acabo de decir que podés hacerlo tan feo que no te entiendo que es una parábola, no te va a exigir ningún método. Se tiene que entender. Y si no tenés habilidades de dibujo, lo aclarás con el texto. Dibujalo como quieras, lo mejor posible. Perdón. Los métodos de trazo, aparte, generalmente no son exactos tampoco. Entonces te complican para hacer algo mejor, pero no perfecto. Yo quiero que sepas que es lineal o que es parabólico, no que sepas dibujarlo. Dibujarlo lo va a dibujar un programa. Vas a dibujar, no importa a qué te dediques, probablemente hagas muy poco dibujar diagramas en tu vida profesional. Alguna vez alguna cosa vas a hacer, porque es más fácil hacer algo simple a mano que meterlo en un programa de cálculo. Tengo que mutear el micrófono cada vez que tomo mate. Podemos hacerlo. ¿Se entiende esto y avanzamos o alguna pregunta de esto? Insisto con Profe, más ruido. Profe, entonces los gráficos que son a mano los mandamos a Manople y ya está. Sí, no entiendo ni siquiera la pregunta. Los que son curvos así, cuando tienen distribuida en momento. Sí, que se note la concavidad y listo. O sea, haces esto y Y si si no, te quedó metemos así textito. o te quedó así, estamos más o menos iguales. Lo que es, sí, no te pases, porque esto ya es un error de concepto, me pusiste otro signo, y no me pongas esto, porque eso claramente está mal. Intentás hacerlo y te queda muy recto, y es lo que dije recién, me quedó muy recto. Bueno, escribime parábola para que yo sepa que es una parábola. Dale, listo. Hacerlo más o menos prolijo, pero hay algunas cosas 3D que es difícil de dibujar. Estos momentos justamente hablan de mi deformación, como ya dije antes, y vuelvo a agarrar mi billetera. Tenía mi billetera. Y habíamos visto que se retorcía la cosa y ese era el momento en X que vimos antes. Pero también vimos que una carga distribuida deforma esta viga de esta forma. Y ese es el momento, esa parábola. La viga se deforma así. Y adicionalmente, la carga acá hace que esto se deforme así. Ven cómo la columna también se tiene que caer un poco. Aparte de retorcerse, se tiene que caer. Este momento en Z es como esa columna también se va a deformar de esta manera. Y lo dibujamos en el plano que se deforma. Se cae para acá, lo dibujo en el plano que se deforma. Se cae para ahí. Eso lo van a empezar a ver a medida que avanza el curso, pero ténganlo presente y es la razón por la cual ya no es tan arbitrario dibujar los diagramas en estos planos. Tiene una razón de ser. Yo veo ese momento y sé que se deforma en esa dirección. Lo que sí es arbitrario es si lo dibujo en un lado o en el otro. La mayoría de los programas lo dibujan del lado traccionado, pero no todos. A veces lo dibujan del lado comprimido.
Entonces ya no es universal y ustedes no saben todavía qué es tracción y compresión en casos complicados. Entonces no vamos a exigir que lo dibujen del lado traccionado o comprimido. Lo que vamos a pedir es que lo dibujen en el plano correcto, con el signo correcto. Después, si alguien me dibuja esto así y me dice menos, para mí está bien. O sea, no me importa si lo dibujaste para I negativo o I positivo. Para mí ambos están bien. Lo que es importante es el signo y el plano. Avanzamos a QZMI, que es lo único que nos falta, me parece. Como en el caso anterior, QZ, ¿en qué plano? En el XZ, en la dirección Z. MI, ¿en qué plano? En el XZ, en la dirección Z. Y después, idealmente, con los signos de la terna, y si nos equivocamos un poco para qué lado lo dibujamos, es menos importante porque eso es un poco más arbitrario. Respiramos y empezamos con QZ. Y arrancamos en mi extremo libre que sé que todo vale 0. ¿Cuánto vale QZ en ese extremo? 0, porque lo acabo de decir y les di la respuesta. Esas son las cosas que yo digo error de concepto. Arrancan a hacer estos diagramas y ponen un valor acá. Empezaron mal y empezaron con un error bastante fulero. O sea, nos pasa mucho que vemos diagramas de características muy feos que casi no te inhabilitan todo lo que sigue. Por eso es importante arrancar con esta parte bien. Arrancamos con corte en Z, que vale 0 en ese punto. Y me empiezo a mover en dirección X para allá. ¿Tengo alguna fuerza en Z? No. Entonces vale 0 en toda la barra. Cambio a mi barra y como cambio mi barra, Z es otra dirección. Entonces ahora Z es esta dirección. Y cuando estoy un infinitesimal antes del nudo, acá arriba, lo exagero, ¿tengo algo en Z? Sí, P. Un infinitesimal antes del nudo, acá arriba. Ah, no, no. No. Apenas me paso para abajo, ahí me aparece P. ¿Sí? Y P tiene dirección Z. Entonces, ¿cuánto vale el corte, ahora sí, en la barra? Vieron el resultado, pero ya lo sabían. ¿Cuánto vale el corte acá? P. P. ¿Más o menos? Más. Más. Entonces lo dibujo en dirección más y P. Si quieren ser extra precautivos, no sé cuál es la palabra, y poner más P, yo más que feliz. Porque aclaran que es positivo. Arrancan en este punto y tienen P. Empiezo a bajar. Y a medida que bajo, ¿hay una nueva fuerza en Z? No. No. ¿Cuánto vale entonces acá abajo? P también. Más P. Más P. ¿Y cómo junto esas dos cosas? Ponte. Con una recta. Y le ponemos más por todos lados y somos redundantes. Es mejor ser redundante en general. Y eso es mi corte en Z. Arrancamos ahora el momento en I. Me paro acá. ¿Cuánto vale el momento en I ahí? Alrededor del eje. 0. 0. Arranco en 0 y me muevo a lo largo de mi barra. Me aparece esta carga distribuida. ¿Esta carga distribuida genera momento alrededor de I? No. No. Entonces vale 0 en toda mi barra. Cambio mi barra y voy ahora a la columna. Y ahora mi eje I es el mismo, por suerte. Pero bueno, si no fuese el mismo, tendría que pararme acá y volver a mirar para atrás y ver para mi nuevo eje Y si tengo algo. Como mi eje Y es el mismo, sé que arranco en 0. ¿Sí? Arranco en 0 y empiezo a bajar. A medida que bajo, la carga destruida genera momento alrededor de I.
No. No. No sé si esto lo saben, asumo que sí, pero una carga en Y, en dirección Y, nunca puede generar un momento en Y. La carga P, que tiene dirección Z, ¿va a generar momento en Y a medida que me muevo para abajo? Sí. Sí. Y cuando llego abajo de todo, ¿qué momento genera la carga P? Por H. P por H. ¿Más o menos? Menos. Menos. Menos, porque va a ser así, que es negativo. Entonces es negativo, lo dibujo para allá. ¿Y cómo junto esos dos puntos? Es una recta, una parábola, una hipérbola. Una recta. Lineal. Y es una ecuación, una función lineal, negativa. Y pongo arriba menos y abajo menos, y a mí me gusta ser redundante. Y terminé los diagramas de características espaciales de esta estructura. Obviamente, en un parcial tenemos que hacer esto 4 veces más rápido, pero para hacer eso tenemos que practicarlo. Todavía tenemos tiempo para que lo practiquen. Entonces, generalmente los diagramas en estructuras 2D o estructuras planas las suelen calcular bien y se suelen equivocar más que nada en estructuras espaciales. Entonces, practiquen más que nada estructuras espaciales porque es donde más se suelen equivocar. Pero practican un poco de todo, porque no son todas estructuras espaciales las que vemos. Temas importantes que hacen cuando terminan este ejercicio. Termina este ejercicio y ustedes tienen en una hoja todos los diagramas y no yo distribuidos a lo largo de 5 diapositivas, creo. Todas estas cosas. Ven que todo cierre el equilibrio. ¿Qué quiere decir cierre el equilibrio? Bueno, obviamente, si esto es lineal, si esto es constante, esto es lineal. Se da. Pero después, en los nudos, tienen que verificarse el equilibrio. Este P de acá abajo se equilibra con la reacción. Cierra. Esto se equilibra con la reacción. Este salto se equilibra con la carga. Y este momento no tiene nada. Pero, cuando van para atrás, teníamos, por ejemplo, que este momento vale acá QLK sobre 2 y de repente en la columna no existe más en MZ. ¿Qué pasó con ese momento que estaba acá? Este valor, este momento, que era un momento alrededor del eje Z, que es así, en la viga. ¿Cómo pasa la columna? En el torsor. En el torsor. Entonces voy al torsor y el torsor tiene que tener ese mismo momento de ese mismo valor. Bien. Tenemos un Q por L cuadrado en el torsor. Eso se puede verificar más o menos rápido, que el torsor de la columna en el nudo, en realidad lo tendría que haber dibujado acá, en el nudo se equilibre con el flexor de la viga. El corte en I se equilibra con el corte en I porque es la misma dirección. Pero si no, el corte... ¿Cuál es el otro? El corte en Z se va a tener que equilibrar con el esfuerzo axial, que no tenía. El corte en Z se va a equilibrar con este esfuerzo axial y verificar que eso cierre. Se hace más o menos rápido y te salva a veces de cometer algún error. Si están muy cancheros con los diagramas, no es necesario. Pueden hacer diagramas y saber cómo queda si están muy cancheros. Si no están cancheros, vayan verificando un poco eso, que cierren las cosas y que no se hayan comido nada al pasar de una viga a la otra. Y nuevamente esto deberían poder hacerlo relativamente rápido. No a la velocidad que lo hago yo o lo hace el ayudante, pero sí más o menos rápido y no a la velocidad que avanzamos. Es decir, ver esta estructura y decir el corte en I va a generar, la carga distribuida en I va a generar flexión alrededor de el Z. Y eso lo tendrían que ver sin hacer cuentas. En mi mente es más fácil hacer el diagrama que decir eso que dije, pero bueno, con la práctica se va haciendo cada vez más simple. ¿Alguna pregunta de diagramas?
Bien, no es necesario que me pongan las cuentas, ¿eh? Si me ponen el diagrama, ese valor, ya estamos. No necesito que me pongan una cuenta que me digan la fuerza esta por la fuerza en Z por la distancia en X genera un momento alrededor de Y. No, el diagrama ahí sí es suficiente. Pero pongan el diagrama. Si no hay preguntas, avanzamos. No sé qué hora es. Bien, avanzamos. Comentarios sobre hiperestaticidad, isoestaticidad e hipoestaticidad, porque va a ser importante en esta materia. ¿Qué es hipoestático? Y es una pregunta no retórica. Que tiene menos condiciones de vínculo que grados de libertad. Que tiene menos condición de vínculos que grado de libertad. Esa es la definición. ¿Qué implica? No está estable la estructura. ¿Ese es algo hipostático? Sí, ¿Esa es una patineta? sí. Si vos pones una patineta en el piso, ¿se cae a través de la tierra o se queda estable? Se queda estable, claro, pero si tenés una fuerza de costado ahí sí. Ahí va. Entonces, no es que es estable o no es estable. Claro, es estable dependiendo el tipo de vínculos que vos tengas. O sea, Una dependiendo estructura a la dirección que vos quieras. hipostática no puede tomar cualquier carga cinemáticamente sin moverse. O sea, si le pongo a esto una fuerza así, se mueve. Pero le pongo a esto una fuerza solo vertical y la patineta más que contenta de sostener tu peso. ¿Sí? Sí. Entonces, puedo tener una estructura perfectamente estable sin que sea isoestática. No habla de la estabilidad, habla más de una estabilidad incondicional, de que no importa qué carga le pongo, si es ISO, no importa qué carga le pongo, no se mueve, y después veremos qué quiere decir eso, porque se mueve. Pero la soporta, y en cambio, si yo le pongo esa fuerza horizontal, esa estructura se acelera como queremos que se acelere mi patineta, porque si no, no vamos a ningún lugar. Entonces, si no quiero que se acelere mi patineta, porque quiero que sea una estructura quietita como un edificio, le agrego un vínculo más y eso no se acelera. Eso es isostático. Algo que no importa qué carga le pongo, más o menos se queda quieta. ¿Por qué digo más o menos se queda quieta? Esa estructura, que puede ser una hoja apoyada en esos lugares, cuando le ponga la fuerza, ¿se va a mover un poco? Sí, porque se va a deformar. Se va a deformar. Entonces no es que no se mueve. Es otra cosa más difícil de definir que no vamos a preocuparnos en este momento. Entonces no es que no se mueve, pero se va a deformar de alguna manera y va a poder tomar la carga y llegar a un nuevo equilibrio, un equilibrio estático. O sea, se va a deformar, se va a acomodar y después de acomodarse sí va a quedar quieta. Es decir, le pongo mi fuerza y apenas le ponga mi fuerza esto va a querer hacer así. Pero después de hacer así se va a quedar quieta. Se deforma y se acomoda a una nueva situación de equilibrio. Cuando es isoestático, la cantidad de vínculos es igual a el grado de libertad que tiene mi estructura. Dicho todo esto un poco más feliz, el isostático se mueve, pero no se puede mover como un cuerpo rígido. La patineta sí se movía como cuerpo rígido. Si yo moví esta lapicera, la moví como un cuerpo rígido. No la estoy deformando. ¿Qué es un hiperestático? Cuando tenés más condiciones de vínculo que grados de libertad. Tengo más condiciones de vínculo que grado de libertad. Le agregué algo más, lo transformé en un hiperestático. Ahora, yo le ponía esto y se deformaba así, pero llegaba a un equilibrio. Yo le pongo esta carga a esa nueva estructura. ¿Qué le va a pasar? Se va a deformar. Se va a deformar y llegar a un nuevo equilibrio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el iso y el hiper? Que no te alcanzan las ecuaciones para calcular la reacción de vínculo.
Cuando es ISO, hay una única situación, una única solución del punto de vista de la estática que garantiza el equilibrio. Cuando es hipo, quiere decir debajo de, hay cosas que no puedo lograr el equilibrio estático. Puedo lograr equilibrio dinámico. Se mueve y sigue valiendo que la masa igual, la fuerza igual a la masa por aceleración. Pero del punto de vista de la estática, me faltan ecuaciones. Cuando es ISO, tengo la justa y necesaria para que la solución sea única. Cuando es hiper, voy a tener muchas, más que una, infinitas, soluciones del punto de vista de la estática. Entonces, no lo podemos resolver del punto de vista de la estática. Solo es eso. No quiere decir que no tenga solución, tiene y vamos a calcularlas. Solo que no puedo simplemente jugar con estática. Estas definiciones simples y bonitas no son universales. Porque si yo tenía una patineta y digo, eso es una patineta, ¿no? Eso, ¿sigue siendo una patineta? Sí. Sí. Y si yo le aplico una carga, ¿eso está en equilibrio? Depende de la carga. Bueno, esa carga Esta sí. carga. Bien, ¿pueden calcular ese equilibrio? No. No. ¿Qué es esto? ¿Hiper, hipo, iso, qué es? La respuesta se lo dejamos a un filósofo. No es importante en este momento, simplemente enunciar que no siempre es tan sencillo hablar de estas cuestiones. Perdón, ¿alguna pregunta de esto? Simplemente para recordarles qué son y después vamos a verlo más en detalle. Ejercicios adicionales. Esto salió de un parcialito, era un pedacito de un parcialito que tienen que resolver en 40 minutos, para que tengan en cuenta. Tenían otra estructura, que de la otra estructura llegaban a esta estructura, que es una estructura con una barra y esta barra B1. ¿Qué solicitaciones tiene? ¿Tiene normal, corte, momento? ¿Tiene todo? ¿Tiene nada? Normal. Normal. ¿Y el resto cuánto vale? ¿Vale 0? Corte también tendría, ¿no? Es una pregunta que yo les hago a ustedes. Claro, Pero sí, también tendría corte. ¿considerás el peso? No considero el peso propio de la barra. Entonces solo es normal. Claro, solo ¿Por qué? normal. Porque es una biela, es una... Es barra una que- barra biarticulada, es una biela, barra biarticulada, entonces este momento es una articulación, no tiene momento, este momento es una articulación, ese punto es una articulación, los extremos no tienen momento, no hay carga en la barra distribuida, entonces no hay momento, no hay corte. Y solo tiene fuerza axial, o normal. ¿Pueden calcular el esfuerzo axial de esa barra con una ecuación y una incógnita? Porque esto fue el primer parcialito de hace como 1 año y medio, y nuevamente es un pedazo del parcialito, donde tienen que hacer otras cosas antes y después, y para hacer esas cosas necesitaban calcular el esfuerzo axial de esa barra. Y no exagero, el 70% de las personas se pusieron a calcular vínculos, y vínculos tienen 4. Fracciones de vínculo tienen 4, si la plantean de esa forma. Y se pusieron a hacer un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, en algo que nosotros pretendíamos que calculen con una ecuación y una incógnita. Y sí, colapsaron y se les fue el tiempo por esto, por estabilidad 1. Porque están acostumbrados a calcular vínculos, que ven 4 vínculos y los quieren calcular, cuando no se los piden, nadie les pide. Tenían que calcular el esfuerzo axial de esa barra. El esfuerzo axial de la barra tiene esa dirección. Esta dirección tiene 0. Y lo peor es que esto sucedió porque yo dibujé ese apoyo. Esto es culpa totalmente mío. Este parcialito fue culpa mía. Si yo les dibujaba esto, ustedes decían calculo esta reacción y calculo esta reacción y esta vale 0. Pero como yo dibujé esto así, calcularon vertical y horizontal. Porque
Estamos acostumbrados. Y cómo no calcular vertical y horizontal. Siempre es más fácil horizontal y vertical. No, esto tienen que calcular. Entonces, calculan vínculos, calculan este vínculo, que es el esfuerzo axial de esa barra. Y el resto lo ignoran. Y no plantean dos ecuaciones, plantean una. O sea, los mejores casos despejaron estas dos. Y después calcularon el esfuerzo axial. Lo que yo pretendía era que calculen el esfuerzo axial. Que yo te dibuje esto así, la gente dice en su mente, la barra está inclinada. ¿Qué barra está inclinada? Esta barra está inclinada. Y esta barra no. Si le dibujaba la misma estructura, pero ahora la biela venía así, y esto venía así, en la mente de todo el mundo, ahora la barra rígida estaba inclinada y la biela no. Intenten flexibilizarse eso, porque a ustedes les va a simplificar las cosas. Las barras inclinadas son complicadas a veces no. Practiquen y calculen ese esfuerzo axial con una ecuación y una incógnita. Y Lo calcularía, disculpa, lo calcularías aplicando momento en A igual a 0, ¿no? no te voy a dar esa respuesta. Lo calcularías de la forma que se te ocurra para que salga sencilla con una ecuación de una... o sea, esto sí, generalmente te respondemos. Acá es para que lo practiquen. Hay opciones mejores y opciones peores, pero bueno, lo que pretendo es que cuando esto aparezca en el parcialito, no colapsen y lo piensen previamente. Porque era calcular un esfuerzo axial, que lo digo así y para mí era muy sencillo y para la gente no. Y eso es algo que me pasa y le pasa a todos los docentes. A medida que avanza todo esto, las cosas para mí parecen cada vez más intuitivas y cada vez más obvias. Y tengo que recordar que para ustedes no, porque lo que es obvio o es intuitivo depende de la experiencia que tenemos. La intuición y el sentido común no es algo que tenemos cuando nacemos. Es algo que generamos en función de nuestras experiencias. Entonces, si esto es obvio o no es obvio, va a depender en función de cuántas veces calculan esas cosas. Mientras más practiquen y más resuelvan, más obvio le va a parecer el siguiente ejercicio. Y para eso sirve practicar. Y hacer ejercicios. Después de hacer 15 ejercicios, el número 16 es muy parecido a alguno de los 15 anteriores. Lo otro que podrían practicar es hacer diagramas de... Perdón, esto era calcular el diagrama de momento de esa estructura. Porque cuando van a flexión, requieren el diagrama de momento. No requieren el de axial, no requieren el de corte. Diagramas de momentos de esa estructura. Y lo pueden calcular sin calcular reacciones. Diagrama de momentos de esas estructuras sale muy sencillo, sin calcular reacciones. Y si solo te importa el momento, no calcules la reacción y después hagas el corte y después hagas el momento. Para que practiquen simplemente formas alternativas y no entren en el chip de estabilidad 1 de calcular todas las cosas anteriores. Hablé un poco este cuatrimestre con gente de la práctica de estabilidad 1 y sí me dijeron que la mayoría de los ejercicios de estabilidad 1 dicen literalmente hacer análisis cinemático, después calcular vínculos, después hacer este diagrama, y el tema de hacer siempre eso así genera que ustedes creen que es necesario. No, si te pido el flexor, diagrama de momento flexor de esa estructura, calculen solo el diagrama de esfuerzos flexores de esa estructura. Para practicar un poco, hay cosas distintas para practicar, tienen un TP entero para practicar. ¿Preguntas?